Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street. Hoy es 29 de abril del 2015, miércoles. ¿Cómo estáis? ¿Estáis todos bien? ¿Estáis con ganas de aprender? Hoy vamos a aprender, vamos a hablar de algo que es curioso. Hace un montón de tiempo que estoy ofreciendo webinars en FX Street. He hablado de un montón de temas y todavía no había hablado de algo tan importante como los soportes y resistencias. Hace poco alguien me lo sugirió y pensé que, bueno, era una buena ocasión de hacerlo ahora. Así que, bueno, siguiendo vuestras sugerencias, aquí lo tenéis. Vamos a hablar de soportes y resistencias, una de las técnicas más básicas, más sencillas, pero al mismo tiempo también más potentes y que más inspiran a los analistas técnicos y a los traders de todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Hoy ha sido masiva. Estaba comentando antes de comenzar la grabación que cuando yo he entrado en la sala había al menos o casi 600 personas registradas, todo un récord. Así que bueno, vamos a intentar que disfrutéis de esta charla, que aprendáis y que os llevéis un buen par de trucos útiles para aplicar en vuestro análisis y en vuestro trading. Muchas gracias también a FX Street por invitarme una vez más a dar este webinar. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, permitidme que me presente. Me llamo Yuri Rabasa, soy CFT, que quiere decir Certified Financial Technician, o analista técnico certificado por la IFTA, por la Federación Internacional de Analistas Técnicos, y soy trader financiero especializado en divisas ya desde hace unos cuantos años. Soy fundador y editor del blog forexduet.com, que veis aquí en pantalla. Lo fundé con la finalidad de mostrar mis operaciones en vivo, en vídeo, y ahí lo tenéis, todo para vosotros, para intentar enseñar a la gente lo que el trading es y lo que no es, y para que saquéis algo útil y desde el principio vayáis bien encaminados. También soy el editor de la revista Forex Duet Magazine. Y bueno, como se puede apreciar, me encanta hablar de trading, me encanta mi trabajo, me encanta el trading, me encanta enseñar y creo que eso intento transmitíroslo a todos los que me seguís. Esta es la revista Forex Red Magazine. Bueno, dejadme que os hable también de un evento en el que voy a participar el 4 de junio, organizado por FX Street y Barcelona Trading Point. Me pidieron que, bueno, hacía unos cuantos años que no lo hacía, que no realizaba este tipo de operativa, pero me pidieron que realizara una sesión de trading en vivo en la apertura europea por la mañana, primera horita de la mañana, el 4 de junio, dentro de su evento Live Trading Day. ¿Vale? Entonces, bueno, acepté encantado todo lo que me piden los amigos, en especial de FX Street y Barcelona Trading Point, lo hago de mil amores, así que supone para mí un reto volver a operar este estilo de trading que hace ya varios añitos que no practico, aunque sí lo enseño a mis alumnos, por lo menos este tipo de trading, el intradía, el de gráficos diarios sí, evidentemente lo sigo practicando. Pero bueno, me tocará entrenarme, ponerme en buena forma para que ese día podáis aprender cosas curiosas sobre la ventana europea, la apertura europea. Podéis visitar la página en livetradingday.org y ahí tenéis toda la información de este evento, que es desde las 8 de la mañana hasta la tarde. Luego me quedaré por la tarde también a la mesa redonda que hay a las 5:30, pero vais a tener otros expertos también operando distintos momentos del día. ¿De acuerdo? Así que no os lo perdáis. Bueno, comentaros también que también soy el fundador de ForexBet Academy, que en conjunción con la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Pública, una de las más importantes de Madrid, emitimos el programa universitario, que es el primer programa universitario de trading de divisas certificado por una entidad académica de esta magnitud. Vamos allá. Vamos a hablar de, bueno, el tema de hoy, cómo dominar los soportes y resistencias. Esta foto me ha gustado mucho porque refleja, bueno, la lucha del mercado, ¿no? La lucha entre alcistas y bajistas, la lucha entre oferta y demanda, ¿no? Entre los que ofrecen una acción o los que ofrecen un activo financiero y los que quieren comprarlo y viceversa, ¿no? Eso es lo que determina el movimiento del precio en todo momento. Esa lucha constante es lo que hace que el precio suba o baje, ¿vale?
Y en eso se basa el análisis técnico. El análisis técnico, que es una disciplina relativamente, bueno, sobre todo desarrollada en las últimas décadas con el boom de los ordenadores, el desarrollo de la informática y demás, pero el padre del análisis técnico era Dow, el famoso Dow, Charles Dow, el padre del índice, el índice Dow, ¿vale? A finales del siglo XIX comenzó a fijarse más en los gráficos que en las noticias económicas y a interpretar los gráficos. No voy a hablar mucho de eso, pero se le considera al padre del análisis técnico por eso. A principios del siglo XX, posteriormente, pues se desarrollaron muchas más técnicas, como las ondas de Elliot, etcétera, y ya con el resurgir o el surgimiento de los ordenadores, pues todo el desarrollo del mundo de los indicadores técnicos, cada día más complicados, ¿vale? Pero al final, lo que se fija el análisis técnico es en la forma que tiene el gráfico, en qué nos indica el gráfico, dónde ha habido más oferta o más potencia de oferta que de demanda, o que de demanda que de oferta, ¿vale? Si hay tendencias, si no hay tendencias, y si existe algún tipo de patrón que podamos aprovechar. Se buscan patrones en los gráficos que se hayan repetido con anterioridad y patrones que se hayan estudiado y que se sepa qué significan, que aporta determinada información sobre la psicología del mercado, ¿vale? Bien, además de todo eso, el gráfico ofrece información sobre soportes y resistencias, que no son otra cosa que una resistencia no es otra cosa que una concentración de oferta. Es decir, es un lugar, una zona, un espacio, un nivel, donde los vendedores tienen más fuerza y se comportan de una forma algo más agresiva en sus ventas, ¿vale? En este ejemplo, pues esta zona de aquí sería una zona de resistencia, porque en un momento dado los oferentes decidieron ofrecer con más agresividad que los compradores y eso llevó a que el precio cayera. ¿De acuerdo? Posteriormente se produjo un soporte, que no es otra cosa, un soporte no es otra cosa que una concentración de demanda, ¿vale? Y en un punto, en un nivel, en una zona que tienen más fuerzas los demandantes y son más agresivos en sus compras, ¿vale? Y esto se ve claramente en los gráficos. Si uno observa cualquier gráfico de una bolsa o de cualquier mercado financiero organizado y cotizado, observará clarísimamente esas zonas de soporte y resistencia, esos niveles en los cuales el precio se detiene y tiende a rebotar, o por lo menos le cuesta cierto tiempo o cierto esfuerzo superarlos, ¿vale? El concepto de soporte y resistencia básicamente presume que en el futuro los precios se van a detener en estos niveles y que suponen una barrera psicológica para el precio. Y es bastante fácil de comprender. Si en un momento dado esto fue un máximo, fue un lugar donde el precio se dio la vuelta, cuando el precio regrese a ese nivel, el mercado lo va a recordar, ¿vale? Incluso puede que ocurra que haya gente que tenga operaciones todavía abiertas en este nivel y por lo tanto a medida que el precio se acerque a su zona quieran o bien cerrar posiciones o bien tomar algún tipo de decisión, ¿vale? Por eso los soportes y resistencias funcionan tan bien y por eso la gente se fija tanto en eso. Si os dais cuenta en el telediario, en los noticieros, en la prensa económica, se habla muy a menudo de máximo o mínimo que no alcanzaba desde no sé cuántos años, o todos esos son datos psicológicos que el mercado tiene muy en cuenta, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también que los soportes y resistencias a menudo generan giros donde tienden a estar concentrado un alto número de acciones o activos que han cambiado de manos en el pasado, ¿vale? Es decir, aquí hubo un cambio de manos importante, ¿vale? Y aquí también hubo un cambio de manos importante en el pasado. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, tenéis que tener en cuenta que es un equilibrio que en realidad es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque estamos hablando de mercados muy líquidos. Un mercado líquido quiere decir que es un mercado en el que si uno pone a la venta algo, prácticamente en el acto
se vende, o se vende con relativa facilidad, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene un objeto raro, que prácticamente no quiere nadie, pues ese objeto no lo vas a vender, o lo vas a vender con mucha dificultad, como no tengas la suerte que lo encuentra justo alguien que está buscando concretamente eso. Eso sería un mercado poco líquido, ¿vale? Pero en un mercado tan líquido como es el mercado, los mercados financieros y en especial el mercado Forex, el equilibrio entre oferta y demanda es delicado, es muy exiguo y puede cambiar en cualquier momento porque es fácil que la gente cambie de opinión. Porque lo único que tienes que hacer es pulsar un botón u otro para cambiar de opinión. Lo único que tienes que hacer es comprar o vender, darle a un lado de la pantalla o darle a otro. Y con eso, cientos, miles o millones de participantes en el mercado pueden hacer que en un momento dado el mercado se dé la vuelta, ¿vale? Y el más mínimo desequilibrio, un moderado equilibrio, no es necesario que sea grande, es suficiente para parar un avance en el precio. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista, tuvimos una tendencia bajista y en un momento parecía que iba a continuar y en un momento dado algo hizo cambiar de opinión al mercado y este se dio la vuelta. No tiene por qué ser un gran cambio de opinión, basta con que sea un pequeño cambio de opinión, ¿vale? Y eso ocurre especialmente en los extremos del mercado. He dado otros webinars, he ofrecido otros webinars sobre extremos del mercado, si los buscáis en las grabaciones lo tendréis, buscando oportunidades en los extremos del mercado, y también los encontraréis en nuestra página web, en forexweb.com. Bien, vamos a ver, esto es el concepto básico de resistencia y soporte, pero vamos a profundizar mucho más en ello, ¿vale? Vamos a ver que existen distintas jerarquías de soportes y resistencias, es decir, los podemos clasificar. A la hora de enfrentarnos a un gráfico en blanco que no tiene soportes y resistencias trazadas, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo comenzamos? Bueno, pues hay que comenzar de lo más importante a lo menos importante, ¿vale? Hay que jerarquizar. Todos los soportes y resistencias no tienen la misma importancia. ¿Cómo los clasificamos por importancia? Pues fijaos. Primero por temporalidades, ¿vale? Las temporalidades más altas, los soportes y resistencias detectados en temporalidades más altas son muchísimo más importantes que los detectados en temporalidades más bajas. Puro sentido común, ¿vale? Si hay un soporte o resistencia en gráficos diarios, será mucho más importante, y lo voy a llevar a un extremo, que si detectamos un soporte o resistencia en gráficos de un minuto. ¿Por qué? Porque soporte y resistencia en gráficos de un minuto serán un desequilibrio entre la oferta y la demanda que se ha producido en un momento temporal pequeño, en un espacio de tiempo pequeño, a lo mejor en unos pocos minutos exclusivamente, ¿vale? Sin embargo, en gráficos diarios será un desequilibrio entre oferta y demanda que se ha producido en varios días y por lo tanto que incluye muchísimas más operaciones. Y como incluye muchísimas más operaciones, incluye muchísimo más volumen y muchísimo más interés por ese nivel, ¿vale? Entonces, la temporalidad es importante. Tenemos que empezar desde temporalidades altas, ir trazando soportes y resistencias. Luego pondremos ejemplos, ir trazando soportes y resistencias en temporalidades altas y continuar hasta las temporalidades más bajas, o por lo menos hasta la temporalidad en la que operemos, ¿vale? Si operáis en gráficos de una hora, no tiene sentido trazar soportes y resistencias en temporalidades inferiores. No os volváis locos. No es necesario. Os quedáis en gráficos de una hora, ¿vale? Pero eso sí, podéis trazar soportes y resistencias en temporalidades superiores, ¿vale? Segundo, por volumen, número de operaciones realizadas, ¿vale? El número de operaciones realizadas, cuantas más operaciones realizadas hay en un soporte o resistencia, más potente será. Y vosotros diréis, vale, Yuri, muy bien, ¿y cómo sé cuántas operaciones se han producido en un soporte o resistencia? Porque en mi plataforma, en mi MetaTrader o en mi broker, no me viene. Bueno, pues hay distintas maneras de saberlo. Primero, por la permanencia, el tiempo que ha permanecido el precio en ese nivel. Si ha estado un tiempo rebotando en ese nivel o ha permanecido un tiempo en ese nivel antes de rebotar,
¿vale? Quiere decir que ha hecho bastantes operaciones allí. ¿De acuerdo? Segundo, por volumen. ¿Vale? Aquí hago mención al volumen, pero tened en cuenta que el dato de volumen en el mercado Forex no suele valer, no suele ser muy fiable, no lo solemos utilizar mucho. Pero os dejo este dato, y hablo de volumen, por si operáis también en otros mercados. ¿De acuerdo? Hay otros mercados en los que sí hay datos de volumen. En esos mercados podéis utilizarlo, ese dato, para decidir qué nivel de soporte o resistencia es más potente. Aquellos en los que hay más volumen acumulado son más potentes. ¿Vale? Tercero, ¿cuánto tiempo hace que ha ocurrido? Un soporte o resistencia de hace 15 años tiene muchísima menos relevancia que uno reciente. Estoy hablando dentro de la misma temporalidad, dentro de la misma temporalidad, ¿vale? Es decir, un soporte o resistencia, si estoy en gráficos diarios, un soporte y resistencia de hace unos meses, que esté claramente marcado, tiene más importancia que uno de hace 10 años, ¿vale? Cuanto más antiguo, menos importancia. ¿Por qué? Porque psicológicamente está más asumido, ¿vale? Más aceptado. Ya no hace tanto daño, ya la memoria ya falla un poco al mercado, ¿vale? Entonces, cuanto más reciente, mejor es el soporte o resistencia, más potente. ¿De acuerdo? Otro criterio de clasificación, el número de ataques que ha recibido el soporte o resistencia. Número de ataques, ¿vale? ¿Me escucháis? Veo un par de comentarios de gente que dice que no hay sonido. Sí, vale, perfecto. Revisad vuestra conexión a Internet si os falla porque suena perfecto, me están diciendo. Muy bien, bueno, os decía el número de ataques, ¿vale? Es decir, un soporte o resistencia es algo así como imaginaos un muro de nieve, ¿vale? Un muro de nieve compactada, ¿vale? Y se ataca a ese muro de nieve, y se va avanzando, y cada vez que chocas contra el muro de nieve, para intentar atravesarlo, pues se desgasta algo, ¿vale? Si yo realizo un ataque con mucha fuerza, y si yo lo rompo puede ser porque haya atacado con mucha fuerza o porque el muro era muy débil, ¿vale? Pero en todo caso, si hay muchos ataques, el muro se va a ir debilitando. Pues esto pasa lo mismo con los soportes y resistencias. Un soporte o resistencia, cuantos más ataques tienen, más débil es. Tenéis que recordar esto porque a veces se confunde que hay libros en los que se comenta que un soporte o resistencia en los que el precio haya rebotado varias veces es más fuerte. No es que sea más fuerte, es que ha dejado más bajas, ha dejado más heridos, más gente dañada al otro lado del soporte o resistencia. Pero al haber sido atacado varias veces, en realidad es más débil. ¿Vale? Entonces, tened esto en cuenta, por favor, a la hora de clasificarlos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo las trazo, los soportes y resistencias? Bueno, os voy a dar una serie de consejos antes de mostraros algunos ejemplos, ¿vale? Porque esto, como todo, con una charla de 45 minutos o una hora no es suficiente. Yo os estoy dando lo básico, pero luego vosotros vais a tener que practicar y practicar y practicar. Y una correcta destreza en el trazado de soportes y resistencias pues requiere bastante tiempo, bastante práctica para verlo, ¿vale? Mi consejo es que al principio os centréis sobre todo en los más importantes. No queráis trazarlos todos. Centraos solo en los más importantes, de acuerdo con los criterios que hemos visto, ¿vale? Hay veces que veo en mis alumnos o en algunos alumnos, veo que trazan tantos soportes y resistencias que casi no han dejado espacio para que el precio evolucione. En esos casos siempre aconsejo lo mismo. Céntrate exclusivamente en los más importantes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo los trazo? Primer consejo que suelo dar a mis alumnos es que los tracen como zonas, no como líneas. ¿Vale? Trazar los soportes y resistencias como zonas, no como líneas. ¿Por qué? Pues para mí un soporte o resistencia es una especie de zona blandita,
como esta foto. Es una zona blandita donde el precio intenta atravesarlo, pero se va encontrando un espacio mullido, algo blandito, en el que acaba rebotando. ¿Vale? No es exactamente un nivel concreto. El 19... no es tan exacto. Es una zona aproximada. ¿Vale? Por eso, si lo tracéis con líneas, os va a ser mucho más difícil ver el nivel o ver de un vistazo, entender lo que está pasando, porque van a quedar muchas líneas, pero veréis que esas líneas las pasa con relativa facilidad el precio, ¿vale? Y eso es porque no habéis pensado en los soportes y resistencias como zonas. A mí me gusta trazarlas con rectángulos más o menos anchos o finos en función de cómo sea el soporte o resistencia. Luego lo veréis. Segundo consejo es que la perfección no existe. No existe. Es decir, no queráis trazar el soporte o resistencia perfecto. El mercado tampoco va a trazar nunca o nunca se va a comportar ante los soportes o resistencias de manera perfecta. Me acuerdo cuando yo comenzaba que igual intentaba trazar los soportes y resistencias con líneas. Y además perfectas. Y ahí se movía un poquito para arriba. ¿Y dónde estará? Un poquito arriba, un poquito abajo. Es que en realidad no está ni un poquito arriba ni un poquito abajo, está en toda esa zona, ¿vale? Entonces, no os volváis locos haciendo ajustes perfectos ahí, buscando el mínimo detalle. No. La perfección no existe en el trading. Y en el análisis de soportes y resistencias tampoco. Hay mucho de discrecionalidad, hay mucho de experiencia, hay mucho de estilo de cada trader. Más o menos todos trazaremos los soportes y resistencias en niveles similares, más o menos, pero siempre con pequeñas diferencias. Tenéis que encontrar vosotros vuestro propio estilo, vuestra propia forma de hacerlo, pero que tenga un criterio basado en vuestra experiencia y en vuestra investigación y en vuestro estudio. ¿Vale? Siguiente, perdón, dejadme que beba un poquito de agua. Siguiente consejo es los niveles de soporte de soporte y resistencia, pensar en ellos como algo que se recicla. Es decir, un soporte o resistencia, luego lo veréis en el gráfico, puede que esté muy bonito, muy perfectamente trazado en un nivel y más adelante, cuando el mercado vuelve a visitar ese nivel, se desplaza un poquito hacia arriba o hacia abajo. Se reciclan. ¿Vale? Entonces esto tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de hacer vuestro trazado. No vale con hacer una zona o una línea horizontal por todo el gráfico y ale, para siempre, hasta nunca jamás, siempre va a ser soporte o resistencia. No. Puede ocurrir que un buen día deje de ser soporte y resistencia y nunca más ese nivel actúe como soporte o resistencia, o puede ocurrir que se desplace para arriba o hacia abajo. ¿Cuánto? No hay una regla fija. Eso dependerá del mercado, depende de muchas cosas. Depende del mercado, depende de si hay un entorno inflacionario, depende del tipo de activo. Tenéis que ser vosotros con vuestra experiencia los que probéis eso y descubriréis que es una forma de interpretar o de trazar los soportes y resistencias mucho más práctico y mucho más útil. Pero además es que es económicamente, tiene todo el sentido económico. ¿Vale? Es posible que cuando un nivel se produjo, se consideraba soporte o resistencia por algún motivo, pero más adelante, a lo mejor los fundamentales o algo de información en el mercado se ha aportado algo nuevo que hace que el soporte o resistencia varíe ligeramente. ¿De acuerdo? Luego, los números redondos, muy importantes. En cualquier mercado, los números redondos suelen actuar como soporte o resistencia. No necesariamente fuertes, no necesariamente como soporte o resistencia potente, pero sí es habitual que el precio realice algún tipo de parada en los mismos. ¿Por qué? Pues porque son niveles psicológicos. Todos tendemos a pensar en números redondos. Si yo ahora os pregunto cuánto dinero tenéis en la cartera, pues seguramente me lo diréis de forma aproximada, ¿vale? Y no me lo digáis con los céntimos o centavos incluidos. Con las cotizaciones ocurre lo mismo. Si yo te pregunto en cuánto está el euro dólar, me lo dirás de forma aproximada,
¿vale? Y cuando quieras recordar esa cifra, también lo harás de forma aproximada. Pero no solo vosotros, tenéis que pensar que todos los participantes del mercado, sea banca, sean bancos centrales, sean comercios o exportadores, importadores, o sean hedge funds, tienden a pensar en números redondos. Y la mayoría de los productos financieros relacionados con los mercados financieros, por ejemplo, los seguros de crédito, los seguros de intercambio, los seguros de cambio, suelen estar hechos en números redondos. Y la mayoría de contratos de opciones y swaps suelen estar hechos en números redondos. Por lo tanto, los números redondos acaban teniendo cierta importancia por eso. Porque a la hora de cubrir las posiciones de esos derivados financieros, los operadores tienen que hacerlo en torno a esos números redondos, ¿vale? Además de ser psicológico, tienen también un motivo técnico. Así que a la hora de trazar soportes y resistencias veréis que a menudo algunos estarán en torno a niveles 0,0 o 0,000, ¿vale? Y puede ocurrir que el precio se dirija hacia un número 00, 000 y no lo haya visitado nunca. En esos casos, preveed, sed prudentes y pensad que lo más probable es que haya ahí una parada en el precio, un soporte de resistencia oculto, que todavía no se ha manifestado porque el precio no había llegado ahí nunca. ¿Vale? Otro consejo, la importancia del cierre diario. Y ahí pongo en rojito, ojo, no en Forex, y ahora me explico. En los mercados en los que se cierra, hay un cierre diario, por ejemplo, el mercado bursátil y algunos mercados de futuros, ¿vale? El valor de cierre, el precio de cierre, tiene cierta relevancia a la hora de trazar soportes y resistencias. Es un nivel psicológico, porque es un nivel en el que los operadores les ha venido bien o han decidido que era un precio de consenso, digamos, para cerrar la jornada e irse a casa y mañana será otro día. ¿Vale? Por lo tanto, es un precio psicológico importante. A la hora de trazar soportes y resistencias hay autores, y yo creo que con buen sentido, que afirman que el precio de cierre o el cúmulo de precios de cierre en torno a un nivel de soporte o resistencia determinan algo así como una especie de centro de gravedad de por dónde se puede encontrar el soporte o resistencia. ¿Vale? Eso lo podéis incorporar como truquito a vuestro análisis. Pero ojo, no en Forex. ¿Por qué? Pues porque en Forex no hay cierre. Forex es 24 horas, ¿vale? Y lo mismo da que sea a las 12 de la noche, que a las 11 de la noche, que a la 1 de la mañana. Eso no es el cierre al que yo me estoy refiriendo, ¿vale? El cierre en Forex es mucho más relativo, es mucho más difuso, es mucho más complicado. No tanto el cierre semanal. El cierre semanal o el cierre mensual sí que tienen importancia, o el cierre anual, ¿vale? Sí que tienen importancia porque el cierre semanal, efectivamente el mercado se cierra y pasa un fin de semana. Pero el cierre diario podemos decir que no se produce. Y como no se produce, en mi opinión, no lo tengáis en cuenta a la hora de trazar soportes y resistencias. Es mucho más fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a poner algunos ejemplos. Tengo una plataforma demo preparada y yo lo que quería hacer, vamos a ver si podemos hacerlo. Ahí está. Un segundo que tengo que poner a mostrar mi pantalla, application. Vale. Un segundo que voy a dejar de mostrar la otra aplicación, el Keynote. Vale. ¿Me podéis confirmar que estáis viendo mi plataforma? Mi plataforma demo. Sí, confirmado. Perfecto. Vale, bueno, pues vamos a empezar con el euro dólar, por ejemplo. Yo creo que es el mejor, al que a todo el mundo le apetece ver, ¿vale? Entonces, tengo el gráfico al desnudo, sin ningún tipo de análisis realizado, ¿vale? Entonces, la forma correcta de analizar soportes y resistencias es, como os he dicho, empezar en temporalidades superiores, ¿vale? Estoy en gráficos mensuales, ¿vale? Entonces, yo lo que os propongo es que no tracéis niveles en los que el precio está muy lejos. ¿Para qué me sirve a mí trazar un nivel de soporte en el 0,60? Si estoy lejísimos del 0,60, vamos a centrarnos en las zonas donde estemos próximos, ¿vale? Recordar que estamos en gráficos mensuales. Entonces, yo me centraría en los niveles más cercanos. Por ejemplo, este 1,400,
Este nivel de aquí también para mí es interesante, en torno al 1,20, ¿vale? Y ya si queréis, por no alejarnos mucho más, en torno al 0,85 aproximadamente, ¿vale? Voy a acercar un poquito más. Ahí los tenéis. Y yo pararía ahí, no me complicaría más. Uno puede decir, no, y esto de aquí, bueno, este de aquí, fijaos, este podría ser un buen ejemplo de reciclado de niveles. Fijaos cómo aquí teníamos el nivel más o menos aquí, en torno a 1,18 aproximadamente, pero cuando lo visitó algo más arriba. Y se generó un soporte un poquito más arriba. En estos casos, ¿qué hacemos? Lo reciclamos, lo movemos un poquito más arriba. ¿Vale? Luego veréis que la zona es aproximada, ¿vale? Hay autores que lo que harían es del máximo mínimo de la vela a este otro máximo o mínimo de la vela, aproximadamente. A mí me gusta incluir el máximo de precio posible, ¿vale? Entonces, la zona sí ya pilla esta vela de aquí, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Yo creo que es más que suficiente. Ensancharla más no tiene sentido, porque nos quedaría un soporte demasiado gordo. ¿Vale? Yo creo que en torno a así sería suficiente. Aquí ocurre lo mismo en esta resistencia. ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas incluidas. Podemos afinar un poquito más y hacerla un poquito más fina, así. Y ya está. Y esta de aquí, pues lo mismo, aproximadamente. Sí, pues más o menos así. ¿Vale? Y yo en gráficos mensuales no haría más. Y ahora ya me bajaría gráficos semanales. Bajamos gráficos semanales. Tiramos un poco el gráfico y me alejo, ¿vale? Y intentamos buscar niveles. Este nivel de arriba ya está marcado y este nivel de arriba también está marcado. Una vez que hemos bajado de nivel, podemos afinar un poquito más si lo vemos conveniente, porque tenemos una información más precisa. Hemos bajado con el microscopio nos da más precisión. ¿Vale? Podemos hacer así. Ahora vemos que aquí se estaría generando un soporte interesante. Fijaos que este nivel, en torno al 1,05 aproximadamente, no era tan evidente cuando estábamos en gráficos mensuales. ¿Lo veis? No era tan evidente. Lo único que se veía era una vela roja y una vela verde. Sin embargo, en cuanto bajo a gráficos semanales, y así ya vemos un soporte en ciernes. Yo lo trazaría. ¿Vale? Creo que este es un buen nivel para ser trazado. ¿De acuerdo? Y si quiero, puedo echar un vistazo más a la izquierda a ver si habría algo más alejándome. Pero ya lo he visto antes en gráficos mensuales que este era el más importante, ¿vale? Y fijaos, el 1,05 también actuó bastante bien aquí, en esta zona. Vamos a llevárnoslo un poquito de aquí. Más o menos una cosa así, ¿vale? Es un nivel bastante bien trazado. ¿Lo veis? Por debajo de ese tendríamos aproximadamente este de aquí, ya en el nivel, prácticamente en la paridad, ¿vale? ¿Veis? Los números redondos van actuando, la paridad tiene una fortaleza psicológica importante y aquí abajo también. Y no trazaría muchos más. ¿Vale? Pensar que estoy alejado, con el zoom alejado, y parece que están muy juntos, pero en realidad hay bastantes pips de diferencia entre estos niveles. Y me acerco. ¿Vale? Vale. Estoy en gráficos mensuales. Vamos a bajar a gráficos diarios. ¿Vale? Gráficos diarios. De nuevo podemos hacer un ajuste importante. Aquí tenemos... vemos que este ajuste está bastante bien hecho. Podemos bajar un poquito. ¿Vale? Y vemos aquí una resistencia que no ha sido evidente hasta que no hemos bajado de temporalidad, que es en torno a este nivel. Pero es una resistencia menor, no es demasiado importante. Lo podemos catalogar con otro color o con otro estilo, si quisiéramos, ¿vale? Más transparente a lo mejor,
para que no se vea tanto. ¿De acuerdo? Pero veis cómo el precio bajó y fue rechazado aquí. Y posteriormente lo intentó de nuevo y finalmente lo rompió y luego ha permanecido por debajo. Y ahora lo está atacando de nuevo. ¿Vale? No es un soporte, en este caso resistencia, tan importante como este, pero ahí está. Lo podemos dibujar porque estamos en esta temporalidad y ya se ve claramente. ¿Vale? Quiero comentaros otra cosa. Todos los soportes y resistencias, cuando son superados, cambian su papel. Un soporte se convierte en resistencia y una resistencia se convierte en soporte. Siempre. Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Tiene todo el sentido del mundo. Aquí quedaron operaciones por realizar. Y aquí quedaron operaciones por realizar. Luego, cuando el precio se vuelva a acercar, se va a comportar como resistencia. ¿De acuerdo? Aquí había la base de lo que sería esta especie de hombro, cabeza, hombro deformado. Es una resistencia menor que de momento ha superado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si ahora me acerco, me podría acercar, por ejemplo, a 4 horas. Ya voy teniendo más definición todavía y me puedo centrar en unos niveles que me interesen en esta temporalidad. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se ve un nivel bastante claro, aproximadamente aquí, que en mi opinión fue reciclado. ¿Vale? ¿Lo veis? Antes estaba aquí el nivel y ahora ha bajado un poquito más aquí. ¿Vale? Y este me parece interesante también. Insisto, esto ya es según el estilo y el gusto de cada uno. ¿Vale? Alguno de vosotros puede tener opiniones diferentes y seguramente tendréis tanta razón como yo en trazarlo a vuestra manera. ¿Vale? Y si yo operara en 4 horas, ya no trazaría más soportes o resistencias, no me volvería loco, me quedaría aquí. ¿Vale? Y si yo operara en gráficos diarios, estos de 4 horas no los hubiera dibujado. Pero si opero en gráficos horarios, seguiría bajando. Gráficos horarios. ¿Vale? Aquí la plataforma demo parece que ha tenido algún problema, ¿vale? Pero vemos que los niveles se han respetado igual de bien en gráficos de 1 hora, como no podía ser de otra manera. ¿Vale? Y ya está. Y no hay que volverse locos. No hay que complicarse mucho más la vida. Esto es el trazado de soportes y resistencias. ¿Vale? Para otro webinar daría hablar cómo operar en soportes y resistencias, aunque en realidad si lo pensáis, los que me conocéis ya hemos hablado de eso. Mi sistema Pincher ya trata sobre cómo operar en soportes y resistencias. Es un estilo de trading basado en operar en rebotes en soportes y resistencias. ¿Vale? Tenéis la grabación aquí mismo en FX Street y en nuestra página web en forexweb.com y el título del webinar es, a ver si me acuerdo, mi sistema ganador de trading diario. Se le llama trading diario porque es en gráficos diarios. ¿Vale? Muy bien, bueno, llegados a este punto podríamos estar muchísimo más tiempo poniendo ejemplos, pero yo creo que en esencia he explicado todo lo que quería explicar. Pero como puede que me haya olvidado de algo, vamos a pasar al turno de preguntas. Y si pueden ser, por favor, nos ceñimos al tema de hoy, a soportes y resistencias, y solo al final, si quedase tiempo, pues intento responderos preguntas relacionadas con otros asuntos relacionados con el trading. ¿Os parece? Eduardo pregunta si está grabado. Sí, está grabado aquí en FX Street y nosotros también lo estamos grabando, también lo podréis ver en nuestra página, ¿vale? Fátima dice, Yuri, parece un canal. Mi pregunta es, ¿cuándo defines tú que es un canal? ¿Existe un número determinado de toques para considerarlo? Mira, los canales son un tipo de soportes o resistencia, en este caso en tendencia, ¿vale? Entonces, el mínimo es que haya 2 toques y el idóneo que haya 3 toques. Eso según el punto de vista académico del análisis técnico, ¿vale? Más preguntas. Salvador dice, ¿vuestra plataforma admite futuros? Salvador, yo no soy broker, yo soy trader, yo no ofrezco acceso a servicios financieros, yo te ofrezco información y formación, ¿vale? No me conformas con un broker porque no lo soy. Vale, Ángel dice, Yuri, si opero en timeframes de 4 horas, ¿tengo que estudiar todos los timeframes superiores o bastaría con el diario y el semanal?
Si el precio está lejos de niveles... A ver, bastaría con el diario en semanal lo más probable, ¿vale? Lo que pasa es que el gráfico mensual yo creo que con que lo mires una vez al año o cada 2 años es suficiente. Mirarlo de vez en cuando no pasa nada, ¿vale? Fernando dice, se empieza siempre con temporalidad más alta. César dice, hola, mi pregunta es sobre el cierre de las velas diarias. ¿Qué pasa con los brokers que tienen diferentes horarios de cierre? Algunos coinciden con cierre de Nueva York, algunos cierran con horarios GMT. ¿Qué cierre recomiendas cuando se trata de trading con velas diarias? Pues yo recomiendo el GMT, no os compliquéis, César, ¿vale? Salvador, ¿en qué momento decides entrar en mercado cerca de soportes o resistencias? Salvador, para eso te remito al webinar que te he comentado, porque ahí explico cómo operar en los rebotes de soportes y resistencias. Javier dice, ¿las líneas de tendencia o canales también son soportes o resistencias? Se suelen considerar también soportes y resistencias, porque el mercado los tiene en cuenta, tanto las líneas de tendencia como los canales, ¿vale? Y por supuesto los rangos, los movimientos laterales, es un movimiento que se realiza entre un soporte y una resistencia. ¿Vale? Steve hace una pregunta que no tiene nada que ver. Soy Jonathan. Omar dice, ¿algún par de divisas que respeten mejor los soportes o resistencias? En general los que tienen más volumen, ¿vale? Pero en realidad todos. Cuanto más líquido es un mercado, mejor funcionan los soportes y resistencias, ¿vale? Rubén dice, si operas soportes y resistencias, ¿las órdenes stop las deberíamos poner muy alejado de los soportes y resistencias? No, en principio al otro lado de los soportes o resistencias, ¿vale? Ahí podríamos hablar y desarrollarlo mucho más y comentar que hay dos maneras de operar en los soportes y resistencias, que es en los rebotes, en los breakouts o en los retrocesos, ¿vale? Bueno, son 3 maneras, ¿vale? Pero hoy no nos queda tiempo para eso. Ender dice, en velas diarias, si vemos que toca nuestro soporte, ¿quiere decir que compramos y cuando vemos que llega la resistencia vendemos? Bueno, eso es según lo que busques. Si tu estilo de trading, si lo que buscas es rebotes en soportes y resistencias, podrías diseñar una estrategia basada en eso. Y tendrías que investigar y probar en backtesting, ¿vale? También hay gente que lo que hace es buscar el breakout del soporte o resistencia y entrar en la rotura. El breakout quiere decir rotura, ¿vale? Y hay gente que lo que hace es esperar la rotura, no entra hasta que se produce un retroceso hasta el soporte o resistencia y en ese momento entra, ¿vale? Salvador, ¿qué opinión te merece Fibonacci para determinar soportes y resistencias? Pues me merece una opinión buena. Creo que los niveles de Fibonacci, en especial los 3 más importantes, son los que son los más prácticos, ¿vale? Y cuando coinciden con niveles de soportes y resistencias, la potencia del nivel de soporte o resistencia es mayor, ¿vale? La confluencia. En análisis técnico, todo lo que sea confluencia es bueno. Cuanta más confluencia de información hay, mejor. Hola Yuri, para operaciones intradía, ¿a qué le darías más peso? ¿A los puntos pivotes o a las resistencias? A ver, yo en principio a las resistencias, mucho más que a los puntos pivote, ¿vale? En especial en mercados abiertos 24 horas, como el nuestro, de Forex. Lo que pasa es que los puntos pivote, más que los puntos pivote, los niveles pivote, que es la forma correcta de decirlo, realmente pueden ser soportes o resistencias ocultos, porque tienen cierta importancia psicológica, ¿vale? Y a veces actúan como soportes o resistencias ocultos, ¿vale? Daniel dice, comentas que cuantos más toques más se debilita. Así es. Quédate con la idea que te he puesto de una muralla, que cuanto más ataques recibe, cuanto más la bombardeas la muralla, más se va debilitando. Lo mismo pasa con un soporte o resistencia. Un soporte o resistencia, al fin y al cabo, es una acumulación de intereses o de órdenes al otro lado o en la zona de soporte o resistencia. Cuanto más se ataca, cuanto más se toca, más se van ejecutando esas órdenes y más se va desgastando. ¿Vale? ¿Cómo determinar si una resistencia puede ocurrir una reversa? Bueno, no lo puedes determinar nunca. Eyeri, vamos a ver, en análisis técnico nunca hay certeza absoluta. Por eso te he estado explicando, si volvemos a mi presentación,
Vamos allá. Y vamos a quitar esta de aquí. Si volvemos a mi presentación, cuando hemos hablado de jerarquía, tienes que utilizar esta jerarquía, ¿vale? Cuanto más elementos de estos tienes, más potente es el soporte y resistencia y por lo tanto más probable es que rebote. Pero solo probable, ¿vale? Omar dice, he leído que los soportes y resistencias funcionan solo en temporalidades medias o altas, ya que las temporalidades más pequeñas se contaminan con ruido del mercado. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, pues si has escuchado la videoconferencia, hay de cierto que es lo que hemos comentado. Cuanto más alta es la temporalidad, mejor funciona el soporte o resistencia. Lo hemos comentado, ¿vale? Edwin dice, ¿soportes y resistencias son siempre horizontales o puede haber soportes y resistencias inclinados con las tendencias? Hoy nos hemos referido sobre todo a los horizontales. Si un día hablo de líneas de tendencia o canales, también se consideran soportes o resistencias inclinados, ¿vale? En mi opinión, no tienen tanta validez ni tanta fuerza a la hora de operar. A la hora de analizar sí, pero a la hora de operar yo no los veo prácticos, los niveles inclinados, ¿vale? Los veo mucho más prácticos los niveles horizontales, ¿vale? Muy bien, pues vamos a ir finalizando. Son y 52, un par de preguntitas más que veo aquí. Ángel dice, Yuri, comentarte que tras el webinar de mi sistema ganador de trading diario lo estuve testando la estrategia en 4 horas y sí funciona. Muy bien, Ángel, pues muchas gracias por tu información. Ya lo he visto de algún alumno me lo había comentado que también funciona en esa temporalidad. Me alegro mucho. Yo de momento sigo con él en gráficos diarios. Muy bien, bueno, pues disculparme, me encantaría seguir respondiendo preguntas. Bibliografía recomendada sobre este tema, pero tenemos que ir acabando. Bibliografía recomendada sobre este tema, os recomiendo 3 libros. Lamentablemente 2 de ellos en inglés, uno solo en español. Technical Analysis of Stock Trends, todo un clásico escrito en los años 50, buenísimo. Los gráficos están hechos a mano para que os hagáis una idea. Es una auténtica joya del análisis técnico y explica muy bien los soportes, explica muy bien todo, pero en especial los soportes y resistencias. Y es un libro de texto indispensable para la formación internacional de analistas técnicos y la certificación internacional. Me he inspirado en uno de sus capítulos para hablar y daros los consejos sobre los importantes consejos que os he dado hoy. El segundo libro sería también buenísimo, Technical Analysis de Kirkpatrick. ¿Vale? Es también es mucho más moderno, es mucho más reciente y un enfoque muy científico con información estadística sobre lo que más funciona y lo que menos funciona, ¿vale? También habla de soportes y resistencias y es muy bueno. Son libros caros, pero si vais en serio con el trading y con el análisis merecen la pena. Y por supuesto no podía faltar nuestro amigo Murphy, Análisis técnico de los mercados financieros. Lo tenéis en español y también explica muy bien, aunque en mi opinión está muy mal traducido al español, si lo podéis leer en inglés mucho mejor, y explica de una forma sencilla también soportes y resistencias, ¿vale? Los soportes y resistencias, creedme, no tienen ningún misterio más, no hay ninguna varita mágica, no existe ninguna receta oculta que os ocultemos los traders, no, es esto que veis, no tiene más que esto que habéis visto y experiencia, ponerlo en práctica. Si hacéis esto, seguís estos consejos y los ponéis en práctica y lo practicáis, veréis cómo en poco tiempo dominaréis los soportes y resistencias y podréis incluirlos en vuestras estrategias de trading con éxito. Muy bien, bueno, pues nada más que añadir. Espero que os haya gustado el webinar, espero que os haya aportado. Para mí ha sido todo un placer, habéis sido una audiencia maravillosa y espero veros en el próximo webinar y también el 4 de junio, acordaos, 4 de junio en Barcelona, organizado por FX Street y Barcelona Trading Point. Estaré operando en directo a las 8 de la mañana la apertura europea. Un fuerte abrazo a todos, cuidaos mucho y que seáis muy felices. Hasta luego.